Capítulo 11. La obediencia radical, llave de acceso al corazón de Dios. En la travesía de transformación que propone el reino de Dios, hay un principio que actúa como llave maestra, la obediencia radical. No se trata simplemente de cumplir normas o evitar el pecado, sino de vivir en completa rendición a la voluntad del Padre, aun cuando esa voluntad no tenga sentido desde la perspectiva humana. La obediencia es el lenguaje del amor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15, y no lo dijo como una imposición, sino como una expresión de intimidad. Porque cuanto más conocemos a Dios, más deseamos obedecerle. No por obligación, sino por convicción y adoración. La obediencia radical es lo que distingue a los discípulos de los simpatizantes. Es la diferencia entre admirar a Cristo y seguirle de verdad. Es lo que llevó a Abraham a dejar su tierra sin saber a dónde iba, a Moisés a enfrentar a Faraón con solo una vara, a María a decir, hágase en mí, aún sin entender completamente su llamado. Este tipo de obediencia desafía la lógica, rompe nuestros planes, nos saca de la zona de confort. Pero también nos posiciona para ver milagros, experimentar propósito y caminar en autoridad. Porque Dios respalda a los que le obedecen sin reservas. Cada acto de obediencia abre una puerta espiritual. Cada vez que decimos sí al Espíritu, aunque duela, aunque cueste, el reino avanza en nosotros y a través de nosotros. La obediencia radical es una de las formas más poderosas de guerra espiritual, porque doblega el orgullo, vence la carne y glorifica a Dios. Obedecer no siempre será fácil. Habrá luchas internas, oposición externa, y momentos de incertidumbre. Pero la recompensa es eterna. Porque los que obedecen a Dios caminan bajo su cobertura, su provisión y su revelación. En un mundo donde cada uno hace lo que bien le parece, obedecer a Dios es un acto de rebeldía santa. Es declarar con nuestra vida que su voluntad es mejor que la nuestra. Es rendir el control, confiar en su sabiduría, y vivir como verdaderos hijos. Y en esa rendición radical, descubrimos que no perdemos, sino que ganamos. No retrocedemos, sino que avanzamos. Porque la obediencia nos une al corazón de Dios, y en su voluntad perfecta encontramos la verdadera libertad. Capítulo 12. La restauración, el arte divino de hacer nuevas todas las cosas. Uno de los secretos más hermosos de la rebelión divina es la restauración. Donde el mundo ve ruinas, Dios ve potencial. Donde otros dictan un final, Él inicia un nuevo comienzo. La restauración no es solo un acto de compasión, es una declaración de su poder redentor. En las Escrituras, Dios se revela como el restaurador por excelencia. Él tomó la vida de Job, deshecha por la pérdida y el dolor, y la hizo florecer de nuevo. Tomó a Pedro, quebrantado por su negación, y lo levantó como pilar de la Iglesia. Tomó a Israel, exiliado y desorientado, y lo trajo de vuelta a casa. La restauración no significa volver al punto de partida, significa ser renovado, transformado, y elevado a un propósito mayor. Dios no solo devuelve lo perdido, sino que lo multiplica. No solo sana lo roto, sino que lo convierte en testimonio vivo. La restauración comienza con el arrepentimiento. Cuando reconocemos nuestras fallas y nos volvemos al Padre, Él corre a nuestro encuentro. Como el Padre del Hijo pródigo, no nos reprocha, nos abraza. Nos cubre con gracia, nos devuelve la dignidad, y nos restaura la identidad. Pero también hay restauración en medio del proceso. A veces no todo se arregla de inmediato. Dios trabaja capa por capa, sanando lo profundo, tratando con lo oculto, reconstruyendo con sabiduría. Y en ese proceso, aprendemos a depender de Él, a caminar por fe, a confiar en su tiempo. Nada está tan dañado que Dios no pueda restaurar. Ningún corazón, ningún sueño, ninguna familia. Él es especialista en lo imposible. Y muchas veces, la restauración más poderosa no es externa, sino interna, la paz que regresa, la fe que se reactiva, la esperanza que resucita. La restauración también es colectiva. Dios restaura iglesias, comunidades, generaciones. Levanta lo que fue derribado, redime historias, reinicia destinos. Y nos invita a ser parte de ese proceso, a ser agentes de restauración, a llevar su luz a los escombros del mundo. Aceptar la restauración es un acto de fe y humildad. Es creer que Dios no ha terminado con nosotros. Que su gracia es mayor que nuestro pasado. Que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y que aún en el polvo, hay gloria esperando manifestarse.
La rebelión santa nos lleva a creer en la restauración, no como un sueño idealista, sino como una verdad espiritual contundente. Dios hace nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Capítulo 13, la oración persistente, la voz que mueve el cielo. Entre todos los secretos de la rebelión divina, hay uno que parece sencillo, pero es poderoso, la oración persistente. No una oración ocasional, mecánica o superficial, sino una vida de comunión constante con Dios, donde cada palabra nace del corazón y cada clamor sostiene el alma. Jesús enseñó sobre la necesidad de orar siempre, sin desmayar, Lucas 18:1. Nos dio el ejemplo de la viuda insistente que, por su perseverancia, recibió justicia. No porque el juez fuera justo, sino porque no se cansó de pedir. Así nos invita Dios, a insistir, a confiar, a buscar su rostro con fe inquebrantable. La oración persistente no es un intento de torcer el brazo de Dios, sino una forma de alinear nuestro corazón con el suyo. En ella somos transformados, fortalecidos, purificados. Cada vez que oramos, algo ocurre, aunque no lo veamos de inmediato. El cielo se mueve, el enemigo retrocede, y nuestra fe crece. En tiempos de silencio, la oración se convierte en un acto de rebelión contra la duda. En medio de la espera, es una afirmación de que creemos en un Dios que escucha, que obra y que responde. Es en ese lugar secreto donde se gana la batalla antes de que se manifieste en lo visible. Los hombres y mujeres usados por Dios a lo largo de la historia han sido personas de oración. Daniel oraba 3 veces al día aún bajo amenaza de muerte. Ana oró hasta que su llanto fue oído y nació Samuel. Elías clamó y el fuego descendió. Jesús se retiraba a orar antes de cada milagro y después de cada enseñanza. La oración persistente también es un lugar de revelación. Dios habla, guía, revela misterios, corrige caminos. No es un monólogo, es un diálogo santo. Un intercambio de amor, verdad y dirección. Y cuando oramos, no solo nos beneficiamos nosotros. Nuestra oración puede cambiar atmósferas, romper cadenas generacionales, abrir puertas para otros. Cada oración sembrada con fe tiene un fruto eterno. Orar es resistir al conformismo. Es declarar con cada palabra que creemos en lo invisible, que dependemos del cielo más que de la tierra, y que nada es imposible para nuestro Dios. La rebelión divina se gesta en lo secreto. Allí, en la intimidad, nacen los milagros, se levantan los profetas, se forman los guerreros. Porque quien se arrodilla ante Dios, puede permanecer firme ante cualquier adversidad. Capítulo 14. El poder del Espíritu Santo, la fuerza que impulsa la rebelión santa. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana sería una carga imposible. Él no es un concepto teológico ni una energía impersonal, es Dios mismo habitando en nosotros. Su presencia no solo consuela, sino que empodera, transforma y dirige cada paso de quienes se rinden a Él. Cuando Jesús ascendió al cielo, prometió enviar al Consolador, el Espíritu de verdad, que estaría con nosotros para siempre. En Pentecostés, esa promesa se cumplió, y desde entonces todo hijo de Dios tiene acceso a ese poder divino que cambió al mundo a través de hombres comunes. El Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación, pero también es la fuerza que impulsa nuestra rebelión santa. Él nos convence de pecado, nos guía a toda verdad, y nos capacita con dones sobrenaturales para edificar el cuerpo de Cristo y manifestar el reino en la tierra. Es por el Espíritu que podemos perdonar lo imperdonable, amar lo imposible, creer lo increíble y resistir lo insoportable. Él nos llena de fuego cuando el alma se enfría, nos recuerda la palabra cuando la mente duda, y nos levanta cuando caemos. Vivir en el poder del Espíritu es vivir en libertad. Es no depender de nuestras fuerzas ni de nuestras habilidades, sino caminar en lo sobrenatural. Es oír su voz en lo íntimo y obedecer aun cuando no entendamos. Es dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas del mover de Dios. El Espíritu Santo no solo nos fortalece, nos transforma. Produce fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, Gálatas 5, 2-2-2-3. Fruto que evidencia que la rebelión de Dios no es caótica, sino ordenada y profundamente transformadora. Ser llenos del Espíritu no es una experiencia única, es una necesidad diaria. Es rendirnos a Él cada mañana, permitirle que tome el control, que nos purifique, que nos use. Y cuando lo hace, el mundo no puede permanecer igual.
Porque una iglesia llena del Espíritu es una iglesia imparable. La rebelión santa no se sostiene con voluntad humana, sino con poder divino. Y ese poder está disponible hoy, aquí, para todo aquel que lo desee, lo busque y se rinda sin reservas. Capítulo 15. El perdón, el arma de libertad que rompe cadenas. De todos los actos que reflejan la naturaleza de Dios en nosotros, el perdón es quizás el más radical. En un mundo marcado por la venganza, el resentimiento y el deseo de justicia propia, perdonar es una revolución espiritual. Es rebelarse contra el ciclo de dolor, romper la lógica de ojo por ojo, y reflejar el corazón del Padre. El perdón no minimiza la ofensa ni ignora el dolor. No se trata de justificar lo que fue injusto, sino de decidir no vivir atados al pasado. Es soltar la carga para ser libres. Jesús, en la cruz, oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese acto, no solo nos salvó, sino que nos enseñó el camino. El perdón es una llave que libera dos prisiones, la del ofensor y la del ofendido. Porque el rencor encierra el alma, contamina el corazón y nos roba la paz. Perdonar no siempre cambia al otro, pero siempre nos cambia a nosotros. Nos sana, nos restaura, nos conecta con la gracia de Dios. Dios nos llama a perdonar como Él nos perdonó, completa, profundamente, sin condiciones. Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la medida. Y aunque parezca imposible, con el poder del Espíritu Santo lo es posible. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Una elección consciente de obedecer a Dios, aunque duela. Y muchas veces es un proceso, no un instante. Pero cada paso hacia el perdón es un paso hacia la libertad. La falta de perdón estanca el crecimiento espiritual. Bloquea oraciones, abre puertas al enemigo, nos desconecta de la voz de Dios. En cambio, el perdón nos posiciona para recibir más gracia, más revelación, más sanidad. Perdonar es sembrar misericordia, y quien siembra misericordia cosecha paz. Es levantar la bandera del reino en medio del conflicto. Es declarar que el amor es más fuerte que el odio, y que la cruz tiene la última palabra. En esta rebelión santa, el perdón no es debilidad, es poder. Es un acto de fe, un reflejo del reino, una herramienta de guerra espiritual. Y cuando perdonamos, rompemos cadenas que han atado generaciones. Así, el perdón se convierte en una de las armas más letales contra el enemigo. Porque no hay nada más escandaloso para las tinieblas que un corazón libre que ha elegido amar donde hubo dolor. Amén.